la primavera de 1980, escribe Landon LaRoche en Dope Inc. Se hizo famoso un libro titulado The Aquarian Conspiracy, que vendió más de 1 millón de ejemplares y se tradujo a 10 lenguas, y se convirtió de la noche a la mañana en un manifiesto de la contracultura. Esta obra definía la contracultura como un grupo cultural cuyos valores y normas eran radicalmente opuestos a los valores y normas dominantes en la sociedad, lo que en la práctica hacía referencia a la rebelión juvenil que se había extendido por Norteamérica y Europa Occidental en la década de 1960 y a principios de la de 1970. The Aquarian Conspiracy afirmaba que había llegado la hora de que los 15 millones de estadounidenses que tomaron parte en la contracultura se unieran para provocar un cambio radical en Estados Unidos. De hecho, este libro fue la primera publicación orientada al gran público que apostaba por el concepto del trabajo en equipo, un concepto que se tenía por lo más virtuoso y rápidamente impulsado por los gurús del management. El trabajo en equipo había sido utilizado por el Tavistock como una herramienta para controlar a los individuos más brillantes de un grupo a través de la presión que sobre ellos ejercían sus compañeros. Fue parte de un experimento conducido por el general de brigada y jefe del Tavistock, John Reese, dentro del campo de la terapia de grupos. Funciona de la siguiente manera. El terapeuta controlador, en primer lugar, genera en el equipo un poderoso ambiente de familia. Entonces, el terapeuta controlador manipula al grupo para que presione y ponga límites a las personas brillantes e individualistas. En ningún momento el terapeuta ataca frontalmente al individualista, sino que sutilmente lanza sugerencias al equipo, y el individualista brillante es rechazado por el equipo y todos creen que el equipo ha tomado democráticamente esta decisión de rechazo. Si el terapeuta es hábil y crea disimuladamente la suficiente tensión en el ambiente, el individualista rechazado llega a sentirse culpable por haber provocado al grupo. L. Marcos, en la revista The Campaigner de abril de 1974, añade: si la víctima ha asimilado que el grupo es algo cálido y que quiere ayudarle, entonces cuando ese entorno ha sido manipulado para que se vuelva contra él, tenderá a sentir el impacto de un profundo rechazo maternal. La autora Marilyn Ferguson afirma: mientras esbozaba un libro aún sin título sobre las nuevas alternativas sociales emergentes, pensé sobre la particular forma de este movimiento, sobre su atípico liderazgo, sobre la paciente intensidad de sus seguidores y sobre sus improbables éxitos. De repente comprendí que en su forma de compartir estrategias, en sus vínculos y en la forma en que entre ellos reconocen las sutiles señales de los otros, los participantes no se limitaban solamente a cooperar entre ellos, sino que existía una convivencia. ¿Son ese un movimiento, una conspiración? De hecho, la revolución contracultural, al igual que el fenómeno de los virus, fue una conspiración hábilmente disfrazada y dirigida desde arriba, creada como un método de control social a través del uso de una tecnología ofensiva, sigilosa y difícil de detectar, y que se puso en marcha con el objetivo de destruir el compromiso de Estados Unidos con el progreso científico y tecnológico, lo que es nada menos que el Plan Bilderberg para desindustrializar el mundo. La conspiración Acuario fue inicialmente un proyecto secreto del gobierno estadounidense asignado al Stanford Research Institute, creado en 1946 por el Instituto Tavistock para estudiar de qué manera afectan a la sociedad las tendencias sociales y culturales como el libertarismo de izquierda, el socialismo, el anarquismo, el comunismo, el materialismo, el naturismo, el misticismo, el hedonismo, la espiritualidad, el ecologismo, el feminismo, el New Age y muchas otras orientaciones básicas de la sociedad. Recibió el nombre en código de las cambiantes imágenes del hombre. The Aquarian Conspiracy partió de un análisis político preparado por el director del Centro de Estudios de Política Social del Stanford Research Institute, el profesor Willis Harmon, un futurista cuya especialidad era promover un paradigma social postindustrial como versión popular del método para transformar y ablandar, según los manuales del Tavistock, a Estados Unidos y convertirlo en algo similar al mundo feliz de Aldous Huxley.
En una conferencia de 1961, Aldous Huxley describió este estado policial como la revolución final, una dictadura sin lágrimas en la que la gente ama sus cadenas. Dijo que el objetivo es producir una especie de campo de concentración indoloro para sociedades enteras, de modo que la gente, de hecho, se le arrebataran sus libertades, pero se les distraerá de cualquier deseo de rebelión mediante propaganda o lavado de cerebro potenciados mediante fármacos. El objetivo del estudio llevado a cabo por el Stanford Research Institute, según declaran sus propios autores, es cambiar las características de la humanidad para que en lugar de estar centrada en el progreso industrial, se centrase en la espiritualidad. El estudio afirma que en nuestra sociedad actual la imagen del hombre tecnológico e industrial es obsoleta y debe de ser abandonada. Zbigniew Brzezinski, asesor de seguridad nacional del presidente Carter, fundador del Comité Trilateral y miembro del Bilderberg y del CFR, expresa idénticas ideas en su apasionante obra Between Two Ages, America's Role in the Technotronic Era, escrita bajo los auspicios del Instituto de Investigación sobre el Comunismo de la Universidad de Columbia y publicado por Viking Press en 1970. Sin utilizar la represión violenta, diseñaron un complejo conjunto de acciones para conseguir un ciudadano pacífico para el nuevo orden mundial. Sustituyeron la orientación al logro, a los resultados y al beneficio por el trabajo en equipo. También apoyaron nuevos conceptos como inteligencia emocional, que es la capacidad de quererse uno mismo y de relacionarse adecuadamente con los demás. Este concepto, que surgió como complemento excelente al coeficiente intelectual de una persona, está sustituyendo al coeficiente intelectual, de manera que actualmente en las empresas se valora mucho más la capacidad de hacer relaciones públicas que la excelencia profesional. Una tercera vía para convertir a este ciudadano industrial en un ciudadano pacífico es una gran campaña de marketing para desplegar un inmenso reconocimiento social a los colaboradores con las ONGs. Harmon, por su parte, explica lo siguiente. Muchas de nuestras imágenes actuales parecen haber quedado peligrosamente obsoletas. Sin embargo, la ciencia, la tecnología y la economía han hecho posibles importantes pasos hacia la consecución de objetivos humanos tan básicos como la seguridad física, el bienestar material y una mejor salud. Pero muchos de estos triunfos han traído consigo problemas precisamente por ser demasiado exitosos. Problemas que parecen insolubles dentro del conjunto de valores y premisas sociales que provocaron su aparición. Nuestro sistema de tecnología altamente desarrollado conlleva mayores vulnerabilidades y averías. De hecho, el ámbito y el impacto interconectado de los problemas sociales que emergen ahora plantean una seria amenaza a nuestra civilización. Si nuestras predicciones sobre el futuro se demuestran correctas, es de esperar que los problemas asociados a estas tendencias se vuelvan más graves, más universales y se produzcan de manera más rápida. Así pues, concluye el Stanford Research Institute, debemos cambiar cuanto antes la imagen industrial tecnológica del hombre. El análisis de la naturaleza de los problemas de la sociedad contemporánea lleva a la conclusión de que las imágenes del hombre que han dominado durante los últimos 2 siglos no son adecuadas para la era postindustrial. Una vez ablandada la población de Estados Unidos, ya estaban maduros para la introducción de drogas, especialmente la cocaína, el crack y la heroína, y el inicio de una época que iba a rivalizar con la prohibición y con las enormes sumas de dinero que comenzarían a amasarse. Eso también era parte integral de la conspiración de Acuario. La proliferación del uso de drogas fue uno de los temas que se estudiaron en la Universidad de Investigación de Ciencia Política del Tavistock en la Universidad de Sussex. Se le conocía como el Centro de Conmociones del Futuro, un título dado a la llamada psicología orientada al futuro y diseñada para manipular a grupos de población enteros para inducirles conmociones del futuro. De hecho, el Columbus Center en la Universidad de Sussex es una de las tapaderas del Tavistock. En el centro solo se desarrolla una línea de trabajo. Publica estudios sobre las dinámicas de la persecución y exterminación. Coleman, que recibió una copia del informe de uno de sus contactos en la inteligencia 5 días después de que fuera aceptado por el gobierno de Estados Unidos, nos cuenta lo que vio. Lo que leí me puso los pelos de punta. Me di cuenta de que estaba mirando el programa para una futura América.
algo distinto a todo lo que había visto hasta entonces. La nación iba a ser programada para cambiar y para acostumbrarse de tal modo a esos cambios planificados que sería difícil percibirlos cuando tuvieran lugar. De hecho, esta ambiciosa y sigilosa iniciativa sobre una tecnología armamentística se discutió en primer lugar y se puso en práctica en la reunión inaugural del Club Bilderberg en 1954, donde la expresión "guerra tranquila" se usó por primera vez para describir la táctica que iba a usarse para subyugar a la raza humana. El documento titulado Top Secret: Silent Weapons for Quiet Wars, an Introductory Programming Manual se descubrió casi por accidente el 7 de julio de 1986, cuando un empleado de Boeing Aircraft Company adquirió una fotocopiadora IBM de segunda mano para utilizar sus piezas de recambio y descubrió los detalles de un plan de la época de la Guerra Fría que pretendían controlar a las masas mediante la manipulación de la industria, de los pasatiempos, la educación y las ideas políticas de la gente. En el documento se pedía una revolución tranquila que pusiera a un hermano contra otro y apartarse la atención del público de lo que sucedía en realidad. La guerra tranquila fue discretamente proclamada como una doctrina oficial por el Comité de Política del Club Bilderberg durante su primera reunión en 1954. Una copia de este documento, encontrada en 1969, está en posesión de la inteligencia naval. En este documento podemos encontrar lo siguiente. Es claramente imposible plantearse la ingeniería social o la automatización de una sociedad, es decir, la creación de sistemas sociales automáticos a escala mundial sin que impliquen amplios objetivos de control social y de destrucción de la vida humana, como por ejemplo la esclavitud y el genocidio. Este manual es en sí una declaración analógica de intenciones. Tales escritos deben ser apartados del escrutinio público. De lo contrario, podrían verse técnicamente como una declaración de guerra doméstica. Más aún, siempre que una persona o un grupo de personas en una posición de poder y sin conocimiento ni consentimiento del público utiliza tales conocimientos y metodología para la conquista económica, debe entenderse que existe un estado de guerra doméstica entre dicha persona o grupo de personas y el público. La solución a los problemas de hoy requieren un enfoque despiadadamente franco, sin debatirse en cuestiones de valores religiosos, morales o culturales. Ha sido seleccionado para este proyecto por su capacidad para contemplar la sociedad humana con fría objetividad, sin por ello dejar de analizar y debatir sus conclusiones con otros con similar capacidad intelectual, sin perder la discreción ni la humildad. Ejercitar tales virtudes es lo que más le conviene. No se desvíe de ellas. Vale la pena mencionar que los extensos fragmentos de las 3.000 páginas de recomendaciones dadas al recién elegido Ronald Reagan en enero de 1981 por el CFR se basaron en material tomado del informe Las cambiantes imágenes del hombre, de Willis Harmon. Con luna llena, el 8 de diciembre de 1980, John Lennon fue asesinado por un hombre llamado Mark Chapman. Es poco probable que algún día lleguemos a saber si Mark Chapman fue víctima de una psicosis modelo inducida artificialmente, un asesino al estilo del candidato Manchú enviado por el Tavistock, la CIA y el MI6 para silenciar a un Lennon que se demostraba cada vez más difícil de controlar. Documentos hechos públicos bajo la Ley de Libertad de Información declaran y testifican que varias agencias federales de Estados Unidos llevaron a cabo un proyecto de investigación secreto durante varias décadas para desarrollar una técnica o método por el que un individuo inocente, sin que supiera de ello o no, podría ser secretamente manipulado para llegar a un estado de alucinación en el que él o ella se viera impulsado a asesinar a un objetivo preseleccionado. 8 meses más tarde, el 1 de agosto de 1981, se creó un nuevo concepto en televisión como una parte de la guerra tranquila dirigida por el Bilderberg, la tecnología de armas silenciosas, una cadena de televisión llamada MTV, que emitía música durante las 24 horas del día. Si olvidamos los cuentos de hadas, también la MTV fue creada por los controladores desde los principales think tanks e institutos de lavado de cerebro del mundo con el propósito de destruir completamente la cultura de los jóvenes e implementar permanentemente el cambio generacional en la sociedad moderna. Si te gustó el video, regala un like.
Suscríbete y compártelo para que puedas seguir haciendo más videos y este canal pueda crecer aún más. También me puedes seguir en mis redes sociales. Y sin más, nos vemos en la próxima.